Cordial saludo, soy César Augusto Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Para la primera actividad y cuestionario de 5 preguntas, me permito responder lo siguiente. Primero, ¿la ética sirve para algo? En realidad, la ética permite al ser humano afrontar y actuar racionalmente dentro de los saberes morales las diferentes situaciones que se puedan presentar, ya sea en el ámbito profesional, personal o dentro de los diferentes sistemas sociales que hacen parte de su diario vivir y que puedan ponerlo constantemente en autorreflexión o confrontación consigo mismo. Más específicamente, desde la perspectiva profesional, la ética lleva al individuo a actuar de forma autónoma y responsable para obrar bien de acuerdo a los parámetros establecidos por cada disciplina. Segundo, ¿la moral y la ética son la misma cosa? Aunque la ética y la moral son dos conceptos que tienen mucha relación entre sí, en realidad son diferentes. Primero, basándose en la raíz etimológica de cada uno de estos términos, la ética, quien es derivada de la palabra ethos, que significa carácter o modo de ser, permite definirse como una rama de la filosofía dedicada a la reflexión teórica, analítica y crítica de los problemas que asume el hombre en su dimensión personal y social. Por otro lado, la palabra moral, derivada del latín mos o moris, que significa norma o concepto, entiéndase esta como un conjunto de reglas, normas de comportamiento y valores dentro de determinada sociedad. Visto de esta perspectiva, se puede entender la ética como el ser del hombre, la caracterización personal de cada individuo que lo hace reflexionar y estudiar la moral que podemos definir como el hacer, el proceder en concordancia con las normas y reglas socialmente aceptadas por el bien común, siendo estas interdependientes. Tercero, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? En realidad, uno podría decir que no es razonable pensar que un curso de ética sea suficiente para promover un cambio de prácticas sociales, puesto que los objetivos hoy en día del ser humano son cada vez más individualistas y menos orientados al bien común. El cambio de las prácticas de la sociedad podría llevarse a darse primero ante la disponibilidad de cada individuo como parte de la sociedad a contribuir y seguir las normas dadas al bien común, y en segunda instancia estar fundamentadas en valores y principios. Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? La principal diferencia entre ética y moral radica en el hecho de que la ética surge para ser humano como ciencia o disciplina para estudiar la moral, que viene a ser el conjunto de reglas, normas de convivencia y comportamiento que pueden variar constantemente a través del tiempo y ser diferenciadas en cada sociedad, por lo que el actuar de acuerdo a los principios morales no siempre va a ser visto éticamente correcto en dos partes o sociedad totalmente diferentes. Esto quiere decir que no se puede decir que ética es lo mismo aquí en Colombia que en China, visto en los mismos ojos, o totalmente diferentes o separadas del mundo por culturas distintas o de tiempo. Y por último, de los sistemas éticos, ¿cuáles se aplican en nuestra sociedad y cuáles serían ideales para para aplicar en nuestra sociedad? En realidad se podrían aplicar diferentes sistemas éticos, partiendo primero por el epicurismo. Este de igual forma se encuentra implícito en nuestra sociedad en la medida que cada vez somos más y más consumidores compulsivos. Nos crean necesidades para ver los productos. En esta medida nuestras percepciones de bienestar, placer o simplemente calidad de vida se va transformada para satisfacer. Recurrimos a esta como una forma de moralidad. El neoplatonismo también es otro sistema ético en el que, si bien podemos ver en nuestra sociedad, se encuentra concentrado en pequeñas comunidades religiosas, más que cada el catolicismo, para aquellos que han decidido dedicarse a la fe como profesión.
aquellos clérigos, monjes, sacerdotes, monjas, etc. Aquellos feligreses que consideran la castidad como su modelo espiritual de por vida. De los sistemas éticos definitivamente encontramos muy arraigados en la sociedad en la que vivimos lo que es el superhombre. Pues como podemos ver en bastantes ejemplos de nuestro país, aquellos hombres que están en el poder empresarial y político actúan conforme a su propia moral que los impulsa a alimentar únicamente su propio bienestar y bolsillo a pesar de las responsabilidades del bienestar de una sociedad obrera en su mayoría, puesto que, como lo indican los datos recogidos por la DIAN en 2014, en la gran mayoría de las empresas nacionales donde se refleja una abismal desigualdad, pues la mayoría de estas, el dato indica que la nómina promedio aumenta en gasto solo un 17%. En cambio, el crecimiento de su patrimonio en un 95%. Asimismo, del otro lado se encuentra la inmensa mayoría que son aquellos hombres que la ética del superhombre describe como los oprimidos y débiles que ya se encuentran resignados a cumplir con sus funciones como inferiores para la clase poderosa, los que se ven un incremento paupérrimo en su salario en comparación con la ganancia de los señores. En nuestra sociedad como país con un Estado democrático, podemos ver teóricamente implícita la ética kaniana o el deber, desde la base de que como ciudadanos tenemos tanto derechos como deberes para asumir y más arraigadamente en los modelos de política pública nacional del país. Un ejemplo lo encontramos las elecciones nacionales, departamentales o municipales de nuestros dirigentes, siendo nuestro deber elegirlos y de ellos el cumplimiento de compromisos planteados a través de una política de gobierno para lograr ganar el puesto ocupado, o al menos de esta manera debería funcionar el sistema, ya que desafortunadamente en la realidad de un país con un alto nivel de corrupción como Colombia, el deber y los juicios que recaen sobre las acciones no reflejan siempre la moralidad de quienes tienen deberes en los diferentes puestos públicos del país, ya sean estos alcaldes, concejales, ediles, etcétera. Así las cosas, este sistema ético sería ideal para aplicar no solo en la teoría, sino en la práctica del desarrollo de nuestro país y nuestra sociedad. Y de esta manera, pues finalizo mi video. Muchas gracias.